veo en realidad, las escucho pero no las veo. Sí, sí, ya Ahí. estamos mirando a ver qué sucedió. Ya. Ah, sí. Nos tocó desde el celu, porque Este, no, con el compu no se puede. ¿Saben que las veo así ah, como acostadas? No sé si pueden dar vuelta ahí. apagadas, o sea, la luz. ¿Cambiamos? A ver, un segundito. ¿O ¿Cómo es el horizonte? ¿Se me lo ve? No, la luz que está como apagada. No, la luz Sí, no, cambiamos. están como acostadas, así, tendrían que dar vuelta el celu. Ya. Sí, un segundo, un segundo. Así. Ahora sí. Ahora sí, sí. Voy, voy. Tengo que hacer algo acá. De mientras, vamos a darle la bienvenida a Yanel Méndez, que es la primera vez que se conecta. Dice muchas gracias, Yanel. Todas las semanas tenemos vivos. Bueno, ahora sí, ahora sí, ahora sí las veo bien. Gracias por estar, gracias por todo. Salió finalmente. Voy a pasar a presentarlas. Primero que nada, decir que, bueno, las personas que vieron el flyer y ahora se están preguntando porque hay tres personas del otro lado de la pantalla, decirles que, bueno, originalmente iba a conectarse con Maribel Judith, pero que está enferma, así que le deseamos que se mejore prontamente. Así que voy a pasar a presentarlas, si les parece bien. Sí. Tenemos a Adriana Cortés Sasa, psicóloga con fuerte inclinación por el trabajo social con carácter político y crítico, estudiante de la maestría en psicoanálisis, subjetividad y cultura de la Universidad Nacional de Colombia, vive en Ciudad Bolívar, Bogotá, Colombia. Levante la mano, Adriana. Muy bien, gracias por estar. Eh, Milena Montaña, docente en formación de Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional, que estuve ahí el año pasado, trabajadora social del barrio Potosí, pertenece a la mesa ambiental No le saque la piedra a la montaña, que estuve leyendo sobre eso y es increíble el trabajo que hacen ahí. Lleva alrededor de 5 años reivindicando el cuidado del territorio y su importancia gracias a su diversidad de fauna y flora. Levante la mano, Milena. Hola. Hola, Milena, gracias. Gracias por estar. Y Maribel, que es la que encargada de juntar a este grupo maravilloso, Maribel Salamanca, estudiante de los últimos semestres de la licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana de la Universidad Distrital Francisco José de Caudas, lleva 10 años en Cuyeca así le decimos acá en Uruguay, debe ser Cuyeca, haciendo trabajo social y comunitario y apoyando procesos de formación con niños y niñas. Levante la mano, Maribel. Muy bien. Bueno, gracias por estar acá en este ciclo de vivos que denominamos la lógica del encuentro. Hemos estado ya hablando con muchas personas, pero es la primera vez que tenemos un vivo con tres personas. Así que bueno, muchas gracias por aceptar la invitación y gracias también a nuestra amiga Jen, que es la que se encargó de hacer estos contactos. Sí, Que también muchísimas ella gracias a ti también por la invitación, que estamos felices de encontrarnos, así sea virtualmente, y de leer a Jenicita. por supuesto. Ella estaba comentando ahí, dice qué lindo ver las mujeres que inspiran. Y también Jen es una mujer que inspira. Yo le agradezco un montón su Total. amistad y todo lo que me ha enseñado hasta este momento. Bien, bueno, el tema que nos toca el día de hoy es derechos y le pusimos derechos de las infancias para las infancias, ¿no? Así en plural. Eh, Sí. bueno, primero cuéntenos un poco por qué ustedes creen que las invitamos a hablar de este tema. Pregunta filosófica. ¿Quién responde? Bueno, pues primero creo que tiene que ver por la mediación de Jenny. Total, Ujú. estuvimos haciendo un ejercicio conjunto el año pasado donde logramos articular no solamente con ella, sino también con otras organizaciones y procesos de niños y niños en la localidad de Ciudad Bolívar. Y pues por el recorrido que tiene Cuyeca Opsun en este sentido.
Llevamos más de 10 años trabajando para la infancia, con los niños y las niñas, y pues creo que tiene que ver un poco como con la invitación. Sí. Primero, cuéntenme qué es y de qué se trata lo que llaman el diplomado en Derechos Humanos con énfasis en derechos de los niños y las niñas, ¿no? A ver, Miguel. Pues es que ese diplomado se fue en dos vías, que una era con niños y niñas y la otra fue con adultos, que no era una Ujú. vía que estaba proyectada a formar adultos, pero que se dio y que fue la posibilidad también de formar a los adultos en esa visión de derechos humanos desde los niños y las niñas, que implicó también transformar su pensar desde el adultocentrismo y que implicó también que ellos empezaran a hacer ejercicios en sus territorios con otra mirada hacia los niños y las niñas, que fue un escenario también que fortaleció el diplomado, porque fueron estos adultos quienes empiezan a patrocinar o como apoyar desde un apadrinamiento al ejercicio de niños y niñas. Entonces son los adultos los que empiezan a asumir toda la carga económica y logística que implicaba el diplomado, pero también conscientes de que no lo hacían porque le estuvieran haciendo al niño un favor o a la niña un favor, sino porque era también una forma de retribuir algo que se estaba aprendiendo. Y desde ahí empieza a tejerse otros procesos en los territorios y creo que eso también nos posibilitó ingresar a otras familias y que el trato en las familias de las personas que participaron en el diplomado empezaran a cambiar con los niños y las niñas. ¿Sí? Y era entender también eso de que no estamos haciendo un favor, de que no vamos a salvar a nadie, de que no somos héroes, sino que tenemos que retribuir de alguna manera lo que aprendemos y que pues la construcción se hace en conjunto. Entonces, esa fue una parte del diplomado, de la experiencia con adultos que se hizo. Y con niños y niñas. Y bueno, la otra parte es que, digamos, el diplomado nace ya de un ejercicio que Cuyeca había hecho en el 2017 y de ese ejercicio se sacó como una propuesta metodológica que se llamó buscando un lugar donde poder vivir feliz. Y digamos que de esa metodología, pues nace la propuesta también en relación a la necesidad de que los niños y las niñas sean reconocidos como sujetos de derechos desde su propia realidad. Es decir, que ellos se reconozcan desde su propia realidad, como también transformarla y construirla a partir de ahí. Entonces, digamos que eso viene, digamos que la propuesta del diplomado nace como de este proyecto ya trabajado años anteriores y precisamente de la necesidad que se centra en que los niños y niñas son sujetos de derechos y que ellos tienen toda la posibilidad de reconocer cuáles son sus derechos y cómo pueden transformar también su propia realidad. Qué interesante. Bueno, rescato como algunas cosas que dijeron, ¿no? Sujetos de derechos, ¿no? Esto del no somos héroes, sino que, bueno, retribuimos. Adultocentrismo, bueno, lo vamos a hablar en un rato, pero es una clave para entender todo esto. Para los que no saben, que nos están mirando, bueno, nos están mirando desde varias partes desde diversos países, siempre nos ven de diversos países, pero el adultocentrismo es la concepción del mundo a través del adulto y dejando de lado de alguna manera los ojos y las vivencias de los niños y niñas. Y esto de que no les hago un favor, ¿no? Eso me pareció como re interesante, ¿no? Estoy haciendo un favor, ellos son sujetos de derecho, me parece re lindo. Pero también hablaban de esto de Cuyeca Osun, y la verdad que yo más o menos, por lo que me contaba Jen, sé, pero para toda la gente que nos mira, y la gente que nos mira sobre todo de lugares que no son de Colombia, ¿qué es la Corporación Comunitaria Cuyeca Osun? Bueno, la Corporación Comunitaria Cuyeca AOPSUN es un ejercicio que se viene tejiendo desde hace más de 15 años en la localidad de Ciudad Bolívar. Nosotras estamos ubicadas al sur de la ciudad de Bogotá, capital de Colombia.
llevamos un ejercicio de acompañamiento y de formación a los niños y a las niñas. Intentamos también hacer acompañamiento a sus familias a partir de diferentes escenarios, particularmente conmemorando y reivindicando el ejercicio de los derechos de los niños y las niñas, con un escenario de formación que manejamos que se llama el Carnaval por los Derechos de los Niños y las Niñas. Entonces, más o menos, nuestro trabajo del año está articulado en los procesos de formación artística, literaria, danza, teatro calle. Bueno, tenemos como diferentes herramientas que vamos hilando a lo largo del año para finalizar con el carnaval, que es el escenario de reivindicación directa donde hablamos de, pues, esencialmente de la Convención por los Derechos del Niño, y pues cada 20 de noviembre se conmemora y estamos allí diciendo todo el tiempo, necesitamos no solamente a los adultos, a las organizaciones que crean en el espacio, en el trabajo de los niños y las niñas, con los niños y las niñas, sino que también necesitamos de los niños y las niñas que estén interesados en saber de sus derechos, en saber qué pueden hacer para transformar sus realidades, que sabemos muchas veces son muy complejas, muchas veces están llenas de limitaciones, no solamente por el tema de la mediación del adulto, sino también por el tema de los recursos. Nosotros estamos ubicadas en una localidad donde la precariedad, digamos que se vive muy constantemente en cada uno de los espacios donde nos encontramos con los niños y las niñas, y pues desde allí también surge la necesidad de organizarnos como corporación y de trabajar continuamente, particularmente en el barrio Perdomo Alto, con una biblioteca comunitaria. Y bueno, si quieren saber el nombre viene de un ejercicio de articulación con la comunidad muisca, que está, digamos, asentada en la localidad, la ciudad, perdón, y el nombre es muisca, significa manojo de semillas, Cuyeca Aopsun. Bien, qué lindo nombre. Pero cuando dicen, perdón, una duda que me quedó, cuando dicen corporación, no es algo estatal, digamos, es sociedad civil. Sí, total. Digamos que aquí se maneja un poco como ese tema de las corporaciones, de las fundaciones, de las ONGs. Nosotras estamos en el marco de la corporación porque es un escenario que nos permite, desde esa población civil que llaman, empezar a aportar también y a llegar a esos escenarios donde el Estado finalmente siempre está ausente. Perfecto, entiendo perfecto. Cuénteme un poco, ahora volviendo ya al diplomado, un poco de lo que es la metodología. Sé que tienen algunos pasos que estaban interesantes como para profundizar. Dale. Me tocó otra vez a mí. Bueno, la metodología Buscando un lugar donde poder vivir feliz, como decía Adri, surge en un ejercicio de trabajo con niños y niñas en el 2017, donde principalmente se buscaba llegar y trabajar con los niños y las niñas víctimas del conflicto armado. Empezamos un recorrido por la localidad intentando organizar o encontrar estas poblaciones, pero nos damos cuenta de que la mayoría de niños y niñas no son víctimas directas del conflicto, son sus abuelos o sus papás, pues ya de generaciones mucho más avanzadas, quienes están o quienes fueron víctimas directas del conflicto y tuvieron por alguna razón que salir de los territorios, que salir del campo, salir de sus fincas, y llegan a sentarse a nuestra localidad, en las diferentes montañas. Entonces, bueno, vamos construyendo un escenario de acercamiento, unos ejercicios que nos permitan ir recogiendo no solamente esas historias de los niños y las niñas, sino también esas historias ancladas a las de sus familias, ¿sí? Ancladas a porque los niños están en un asentamiento, en este caso aquí en Bogotá, eso implica un lugar donde llegan personas a tomarse el territorio de manera informal, de manera pues ilegal, digámoslo de alguna forma,
y que están en constante riesgo o porque el terreno no es apto para vivienda o porque llega la policía y pues el Estado a sacarlos de esos escenarios. Entonces son condiciones también muy precarias donde tienen que llegar a vivir los niños y las niñas porque pues no tienen como más y vienen dejando todo lo que era su vida atrás. Así que anclando como estos escenarios, se emplea una metodología que para nosotros fue acertada y afortunada en ese momento, que es la metodología de buscando un lugar donde poder vivir feliz. Adri trajo los libros juiciosa, yo no traje nada. ¿Eso se puede conseguir en digital? No, no, estamos en la tarea de poderlo subir para que lo puedan ver en digital, para que lo puedan tener. Y bueno, esta metodología consta de 3 momentos fundamentales: el círculo de la palabra, el diálogo de saberes y la construcción colectiva. Digamos que si bien yo no los nombré en orden, porque no tienen un orden, ¿sí? Nosotras los manejamos de diferentes... Ay, Jenny escribe que no lo llevó a Uruguay. Es culpa de Jenny que no lo tenga en sus manos. Entonces, son 3 espacios en el marco del encuentro que permiten tejer, que permiten hilar esas situaciones que se van viviendo día a día, esas cosas con las que los niños están cargados y que muchas veces no logran como encontrar unos escenarios adecuados para poderlas expresar, a veces cargados de sus casas, a veces cargados del colegio, bueno, hay un montón de cosas que terminan también siendo muy complejas para ellos porque no saben cómo asumirlas, esos cambios tan bruscos del campo a la ciudad o de que no tenemos las condiciones, por ejemplo, para ir al colegio, que todo el tiempo estamos pensando cómo hacer para el alimento no del día siguiente, sino de más tarde, ¿sí? Entonces, como que son cosas que empezamos a identificar y que intentamos a partir de la metodología ir como no solventando, pero sí ir manejando para que los escenarios lograran como la intencionalidad que teníamos en ese momento, que era recoger las voces de los niños y las niñas. Así que en estos 3 espacios, ¿quién quiere contar los 3 espacios? Pues es que los 3 espacios parten o son parte de la metodología de la educación popular. Pero en esos 3 espacios, digamos que el diálogo de saberes es reconocer que el niño y la niña tienen un saber, ¿sí? Que saber no previo. Es el saber del adulto, porque no tiene que ser el del adulto, sino que es el de ellos, ¿sí? Que ellos están aprendiendo a conocer su realidad y a partir de eso van construyendo su saber. Entonces, en ese momento se pone en diálogo los saberes de todos los niños y las niñas en el espacio. Luego, en el espacio de círculo de la palabra, pues es más una combinación de saberes, ¿sí? Es el saber del niño y la niña y el saber del adulto. Y esos saberes se empiezan a mediar en ese círculo de la palabra. Y a tejer. Para construir conceptos que les permitan a los niños y a las niñas también reconocer sus realidades de otra manera, ¿sí? O sea, por ejemplo, nosotras hacíamos la pregunta, ¿qué es ser un niño y una niña? Por ejemplo, que para nosotros como adultos puede estar muy claro, pero cuando hablamos con ellos, pues salen otras cosas que a veces uno no tenía en cuenta y que parecieran tan simples, pero que son las que nos permiten ir tejiendo. Y como decía Mile, ese círculo de la palabra no solamente media la palabra, muchas veces ni siquiera la palabra nuestra como mediadoras del espacio, sino la de todos quienes están en el ejercicio, articulando sus conocimientos y entendiendo que hay otras formas de ver la vida desde ese mismo, qué significa, por ejemplo, ser un niño y una niña, ¿no? ¿Cómo lo ve el niño? Pero también cómo lo veo como niña. Pero también, entonces, ahora, ¿cómo hacemos? Pues porque los dos tenemos los mismos derechos, ¿sí? Pero ¿y cómo vamos mediando y cómo vamos trabajando ese ejercicio para que logremos encontrar como un camino por el que podamos ir caminando juntos? Sí, entonces no está solo el discurso de nosotras como adultas que estamos mediando el espacio, sino está el discurso investigativo, ¿sí? Porque decir, bueno, digamos que esa es otra posibilidad que se le ha negado a los niños y a las niñas, y es creer que lo investigativo, lo formal o lo académico no hace parte de su realidad, y es una cosa que ellos no entienden porque su razón
o su inteligencia no da para entender esos O a la discursos. cual no pueden aportar. O no pueden, si no la pueden dirigir, no la pueden transmitir. Entonces, en ese círculo de la palabra se pone en diálogo todos esos saberes para que se construya, hoy sí, en la construcción colectiva, ese saber desde todas las miradas. Entonces, la construcción colectiva es eso. Ya se pusieron en juego el diálogo, todas esas otras cosas que creen ellos, el que cree la academia, que creemos nosotras como adultas. Entonces, en la construcción colectiva, construyamos un nuevo concepto, o miremos si el que está nos sirve, o por qué no nos sirve, y a partir de eso se empieza a trabajar, y es un trabajo también que le aporta la investigación, porque los niños y las niñas pueden construir conceptos, y porque los niños y las niñas también viven esas realidades. Y que de alguna forma esa construcción colectiva parte de un componente simbólico, ¿no? Digamos que en esa construcción colectiva, solo con el hecho de que salga una idea, o de, digamos, construyamos un árbol de ideas, ¿no? Eso ya parte de un componente simbólico del que ellos, digamos, no se esperaban crear o partir, ¿no? Entonces, pero digamos que también lo que se rescata en esa construcción colectiva es el elemento simbólico que sale a flote a partir de todas esas ideas. Y entonces esta metodología en el diplomado de niños y niñas, como es una metodología de la educación popular, se pone en juego con lo formal o con la educación formal, ¿sí? Porque el diplomado con niños y niñas fue un espacio que se buscó que lo avalara una universidad que terminó siendo la Universidad de los Libertadores, y también es desde esa mirada o desde esa apuesta simbólica de que los niños y las niñas en Ciudad Bolívar pueden conseguir otros futuros y merecen otros futuros, ¿sí? Que pueden seguir soñando y que esos sueños se pueden materializar. El hecho de que ellos se graduaran de la universidad implicó también que su mirada desde el territorio y demás cambiaran, ¿sí? Que creyeran que no por ser niño de Ciudad Bolívar implica que cuando sea adulto tenga que trabajar en lo que sea, sino que cuando vaya creciendo se tenga en la cabeza de que pueden construirse otras realidades. Las estoy escuchando como muy atentamente porque me gusta mucho lo que están diciendo, sobre todo yo como docente también me siento como súper interpelado por una cuestión de la institucionalización, al final de la educación, que no se les da el lugar a los niños y las niñas que se merecen, y nosotros también como profes o como, bueno, adultos, ¿no? Dejarnos interpelar por ese conocimiento súper válido que tienen los niños y las niñas, que finalmente a veces se deja como un poco de lado, y ustedes con esta metodología y bueno, este diplomado dejan interpelarse en todos los procesos, ¿no? Como en todas las etapas, lo cual es hermoso. Y de alguna manera hablábamos, y que quizá me saltea un poco el orden de las preguntas, pero esto tiene mucho que ver con lo del adultocentrismo, ¿no? Todo está armado como para que el adulto sea el centro, ¿no? Y a veces cuando, perdón, acá les dicen, les tiran flores, así que se lo merecen realmente, una genia tan joven y tan clara, sí. Y perdón, pero se conectó Cle desde Argentina, que también es una profesional increíble de la educación. Pero hablemos de un poco de adultocentrismo porque me interpeló bastante esto que están diciendo. Y en esto de la construcción de los derechos, a veces se ven, ¿no? Como los niños y las niñas como agentes pasivos, ¿no? Como, bueno, sí, son como receptores, ¿no? Cajas que adentro se le ponen los derechos y no como constructores. Entonces, a ver, ¿ustedes qué creen, no? ¿Por qué la sociedad de alguna manera, y aparte ustedes hablan como de realidades muy concretas, y me parece interesante como rescatar esto, ¿no? Como realidades que ya de por sí están de alguna manera relegadas, y además por ser infancias un poco más, ¿no? Entonces, ¿por qué de alguna manera seguimos viendo a los niños y las niñas como sujetos pasivos, ¿no? Y bueno, ustedes traen un cómo, ¿no? Traen una forma de hacerlos activos, ¿no? Pero ¿por qué los seguimos viendo como sujetos pasivos? ¿Qué creen ustedes? Adri. Un momento. Un poco ya lo estaban hablando, bueno, ¿no? Pero... Sí, digamos que por el hecho
digamos que hay varias cosas, ¿no? No solamente son como unos imaginarios que se han como mantenido en el tiempo, ¿no? Como que históricamente y culturalmente se tienen unos imaginarios de que por el hecho de que sean niños o niñas, no tienen la posibilidad de pensar, ¿no? Es decir, no razonan, no entienden ciertas situaciones que sí deberían entenderlo, que sí entienden los adultos, ¿no? Por ejemplo, cuando se tienen que, no sé, trasladar de territorios o viajar, por ejemplo, al niño o a la niña nunca se le explica por qué se va a viajar, ¿no? Simplemente nos tenemos que ir, más no se le dan como a profundidad estas razones que ellos muchas veces quedan a flote, o sea, es decir, quedan en el limbo de estas situaciones que supuestamente asumen bien los adultos, ¿no? Entonces es como que se sigue viendo a los niños y niñas por el hecho de que sean pequeños, yo lo asumo como a la edad de que por el hecho de que sean pequeños, no tienen la posibilidad aún de pensar como un adulto. Y por ese hecho se siguen como desdibujando desde su propio pensamiento e ideas, ¿no? Cuando se supone que incluso es muy importante cuando los niños y niñas empiezan a investigar, porque ellos ya, incluso desde a partir de los 3, 4 años, ellos ya investigan, ¿no? ¿Por qué existe el sol? ¿Por qué existe la lluvia? ¿No? Eso ya son ideas de investigación. Entonces, como que se siguen manteniendo todavía imaginarios culturalmente de que por el hecho de que sean aún niños y niñas, no sé, de 5 o 4 años, no piensan, no razonan como ya razona supuestamente un adulto, ¿no? Sumado a eso que lo veníamos discutiendo ahorita, es el hecho de que ese adultocentrismo se sigue instaurando o se materializa en la frase de los niños son el futuro. Entonces es como si el proceso de educación y demás fuera una inversión a futuro y no es una construcción del ser humano, sino que es que a futuro tenemos que mantener este tipo de cosas. O bueno, es que en la actualidad, bueno, hace mucho tiempo también, el adulto se gira su vida todo alrededor del tema económico. Entonces los niños son el futuro y hay que invertir en ellos porque después ellos van a retribuir eso en nosotros, en los adultos. Entonces es la concepción más clara de adultocentrismo y es que eso no ha permitido que los niños y las niñas puedan ser activos en sus derechos. Y es que el papá educa al niño o a la niña porque tiene que ser abogado, o tiene que ser ingeniero, o tiene que ser la mano de obra barata. Y es lo que el adulto cree que debe ser el niño para que le vaya bien en la vida, o para que no le vaya tan mal como le fue a él en su proceso de formación. Y entonces él tiene que dirigir ese camino para que el niño y la niña sea una buena persona desde lo que nosotros creemos que es una buena persona. Y es trabajar, y es cumplir, y es ser una persona productiva para la sociedad. Entonces, ¿qué es no ser productivo, por ejemplo? ¿Sí? Entonces, ¿solo es productivo el que produce o el que tiene dinero, el que tiene la empresa, o hay otras formas de ser productivo? Entonces, esa frase también sigue muy anclada al adulto y es lo que ha dirigido la crianza durante muchos años. Y la educación. Sí. ¿No? Con esto de, bueno, tenemos un currículum y debemos hacer que el niño aprenda esto para que cuando salga ya decida estudiar tal cosa y que sea productivo en la sociedad, ¿no? Las mismas pruebas de estado. Sí. Las mismas pruebas de estado se origen desde ahí. El que no sabe matemáticas no va a ser productivo, el que no sabe la historia de su país no va a ser productivo. Entonces, ahí no se tienen en cuenta otros factores que deben ser importantes. Y ahí, y me gustaría preguntarles, porque siento de alguna manera que ustedes tienen como esta metodología y eso, pero tanto Colombia como Latinoamérica, de alguna manera, tienen infancias diversas, ¿no? Como muchas realidades de infancias, ¿no? Yo siento o veo que esta metodología, de esta forma, les permite rescatar un poco eso, pero cuéntenme de alguna manera cómo hacer para salirnos un poco desde este adultocentrismo, esta imagen como tan ideal que tenemos del niño y la niña, para llegar a decir, bueno, vamos a trabajar derechos de la infancia o de las infancias con niños no sé, con diversas realidades, ¿no? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se tiene en cuenta?
además de que Colombia es un país como tan grande y tan diverso que debe ser como bien complicado de poder adaptar. Sí, digamos que frente a ese tema, pues yo creo que la mayoría de organizaciones sociales que trabajamos con gente, no solamente con niños y niñas, sino también con adultos o con jóvenes, con mujeres, eh, nos sentimos a veces como muy tristes y decepcionados porque pues este gobierno desafortunadamente no demuestra la calidad de país que tiene, ¿no? La calidad de gente que estamos en las calles, que estamos trabajando por construir futuros y mundos distintos, ¿no? Mundos diferentes, mundos nuevos para, no solamente para los niños y las niñas, sino para todos. Sí, creo que eh, ese escenario de pensar que las cosas pueden ser diferentes y que las podemos hacer de manera diferente es lo que nos mantiene, ¿no? Y que, pues, decíamos hace un momento, pues seguimos soñando, porque cuando dejemos de soñar, pues, ¿para qué seguir, no? ¿Para qué seguir viviendo? Y frente a la pregunta que haces, específicamente yo creo que lo principal es lograr hablar con los niños y las niñas y mantener una comunicación que sea eficiente, que sea eficaz, lograr escucharlos, porque nosotras, claro, nosotras vamos con una metodología y con un taller también, digamos, de alguna forma pensado antes del encuentro, antes de vernos con ellos y ellas, pero nosotras sabemos perfectamente y estamos abiertas a que nosotros les proponemos la lectura de un cuento, pero si los niños no quieren leer, sino que quieren, no sé, hablar, sino que quieren pintar, pues está totalmente el espacio abierto para ellos, porque finalmente esa es la intención, que sean ellos los que se apropien de esos escenarios, que sean ellos los que propongan, que sean ellos los que piensen que sí se pueden hacer las cosas diferentes y que las hagan además, porque es entender, para ellos también es entender que lo que dicen, lo que hacen, es importante para nosotras y es reconocido. ¿Sí? Entonces, digamos que en ese sentido, por ejemplo, el carnaval es tan importante porque es la finalización de todo lo que se trabajó en el año, de todo lo que dijeron, de todo lo que construyeron, que termina siendo o una presentación en una comparsa, o termina siendo una obra de teatro, o termina siendo una ponencia, o termina siendo cualquier escenario que les permite a ellos expresarse. Y expresarse no solamente por desahogarme, sino expresarse porque es que lo que el niño y la niña dice es importante, ¿sí? Y son importantes. Entonces creo que parte de ahí, de aprender a escucharlos, de aprender a mediar y a llegar a acuerdos con ellos, de entender que así nosotras seamos quienes, digamos, impulsemos un escenario de encuentro con ellos y ellas, pues finalmente el encuentro es de ellos y ellas porque son los protagonistas, son quienes están al frente de ese escenario, pues si no estuvieran ellos, pues tampoco estaríamos nosotras. Entonces, creo que parte de ahí. Sí, y hay varios elementos ahí que uno puede ir deconstruyendo, ahí sí, como en su cotidianidad, y es el hecho de creer que el niño y la niña tiene un aplauso ya asegurado cuando habla en una tarima, cuando se presenta, por ser niño y niña, no porque lo que diga es importante, sino que cada vez que un niño y una niña se sube a una tarima, tenemos que aplaudirlo porque es el niño y la niña. No, es entender que él está diciendo cosas importantes desde su realidad que deben ser escuchadas y que deben ser transformadas y que no lo dice por un aplauso, ¿sí? Sino que lo dice porque en serio necesita que sea reconocido como una persona que también tiene ideas para transformar esa realidad, porque los niños y las niñas constantemente tienen ideas para transformar sus realidades. Sí, por ejemplo, ese tema de que no solamente el aplauso en la tarima, sino que el niño está diciendo cualquier cosa, ay, tan bonito, ay, tan bonita, tan tierno. Exacto. Y pues el niño puede estar diciendo lo más importante del mundo, pero realmente como adultos no los escuchamos. Sí, todo el tiempo estamos ocultando su palabra, todo el tiempo estamos poniendo nuestra voz por encima de la de ellos y ellas, todo el tiempo estamos mediando lo que ellos dicen. Entonces no es que el niño quiso decir tal cosa, no, el niño quiso decir lo que dijo, por eso lo dijo, ¿sí? Y entender ese tipo de situaciones creo que es lo más complejo para esta sociedad adultocéntrica. Sin embargo, ahí estamos en la tarea, ahí vamos. Bueno, bien, vamos de a poco. Me hiciste acordar porque nosotros en mi trabajo también a veces hablamos con las familias y eso sobre adultocentrismo.
Y claro, la frase esta es como, bueno, es muy chiquito, no va a entender, ¿no? Pero sí, como, ¿pero qué? Déjalo que transforme su realidad, ¿no? Y más Este, cuando estamos en el ámbito educativo. Nosotras como docentes sabemos que los niños entienden todos los temas, sabemos que los niños y las niñas logran reconocer y logran dar su opinión frente a todas las situaciones, a todo lo que pasa, no solamente a nivel académico, sino también a nivel social, a nivel político, que nosotros como maestros, por ejemplo, o maestras, no sepamos mediar ese tipo de información que les llega por todo lado para que logren hacer unos análisis y una lectura crítica frente a esos escenarios es distinto. Y ahí nos damos cuenta que generalmente los que fallamos somos nosotros como adultos y como mediadores en esos escenarios con los niños y las niñas. Perdón, Maribel, capaz que te pido de nuevo que me muestres las imágenes que estabas mostrando, porque no se vieron tanto. Capaz que si las subieses un poquito. Ahí está, sí, sí, porque creo que no se vieron tanto. Ahí está, ahora sí. Qué bueno. Esos son los grupos de trabajo del 2017. Y ahí estaban en las presentaciones de ya de la comparsa en el carnaval, en el marco del carnaval por los derechos de los niños y las niñas. Por aquí está esta. Eso es Teatro Calle, sí, unos zanqueros preciosos que hay por ahí. Por ahí vimos que estaba nuestro compañero Oscar conectado, también de Cuyeca. Él es el que les enseña a montar zancos. Sí. Oscar dijo, no es que aprenda, es reconocer sus saberes. Me pareció muy bueno. Le quedó ahí y dije, "Ay, después lo voy a leer". Muy buena frase. Sí, total. Pero por ahí hay más foticos, ahorita les vuelvo y les muestro. Bien. Me queda preguntarles, mientras vas pasando las imágenes, ustedes hoy hablaban como de que también había como estas dos líneas, ¿no? La de las infancias y la de los adultos, ¿no? Como en el trabajo este que hacen ustedes. ¿Qué papel juegan ahí los docentes, ¿no? Me imagino que también los docentes de todos los días de estos niños y niñas tendrán que hacer un esfuerzo de salirse de su ego docente, de su lugar de poder. ¿Y cómo trabajan esto ustedes? ¿Trabajan con los docentes? ¿Reflexionan con ellos? ¿Cómo hacen? ¿Quieres responder? ¿No? Con los profes de colegios, es la pregunta, ¿cierto? Sí, perdón, con los profes, sí. Pues realmente nosotros el acercamiento lo hacemos con las familias y con los niños y las niñas directamente. Creo que ese escenario de lo institucional lo manejamos de otra forma. Por ejemplo, haciendo exigencia directa a la alcaldía local, siendo muy insistente en el DILE, que es la Dirección Local de Educación, donde se dan los cupos para los niños y las niñas, por ejemplo, y sabemos que un niño está desescolarizado, una niña no tiene cupo, inmediatamente estamos mirando cómo hacer para que pueda tener la cita, para que pueda adquirir su cupo a nivel educativo, pero es complejo porque finalmente, digamos que ese sistema educativo, no solamente aquí en Colombia, sino en Latinoamérica, se ha tornado un poco, pues, arcaico, ¿no? Y es muy complejo lo que tú dices, que los maestros, los docentes logren salir de la lógica de que son los docentes y son los que tienen la verdad en sus manos y que son los que están llenos de conocimiento y antes le toca a los niños darles gracias porque les van a regalar un poquito de su sapiencia, pues es complejo, ¿no? Sin embargo, en este tema de la cuarentena creo que sí he visto un poco esa articulación entre el colegio y las familias. Hemos tenido casos de chicos donde los profesores como no tiene guías, no puede mandar tareas, lo sentimos, perdió el año. Nada que hacer, no tiene nada que hacer, ni vuelvo a preguntar porque ya perdió el año. Como casos de profesores pendientes de sus estudiantes, preguntando qué está pasando, por qué no han podido volver a la escuela. Y pues nada, eso hace parte de la realidad, eso hace parte de lo que les toca vivir a los niños y a las niñas. Desafortunadamente no tenemos otro sistema educativo
estamos también en el proceso de cambiarlo, de transformar este sistema terrible pues que nos tocó asumir a muchos de nosotros y pues que sabemos que también es el que le toca asumir a ellos y a ellas en miras de transformarlo también. Lo que sí hemos logrado es que muchos chicos y chicas logren hacer incidencia en sus colegios, ¿sí? Sabemos que hay chicos y chicas que logran hacer otras críticas frente a sus clases, frente al manejo que tienen los profesores con ellos como estudiantes, pero también con las realidades en las que están. Sabemos que hay estudiantes que pues que han estado con nosotras y que son capaces de decirle al profesor, pero no, un momento, porque es que yo no tengo plata y usted no me puede obligar tampoco a que yo compre las guías si no tengo cómo, ¿sí? Y busquemos soluciones y también son muy propositivos, digamos que se logran dar otro tipo de articulaciones a nivel institucional, pero principalmente como organización creemos que estamos en el marco más de la exigencia directamente a la institución desde esos escenarios donde debemos exigir, ¿sí? Entonces es el alcalde, es el alcalde local o es directamente los rectores de los colegios quienes deben garantizar ese tema, por ejemplo, de la educación y de los cupos para los niños y las niñas. Sin embargo, yo creo que también cabe aclarar que aunque nosotras estamos en este proceso también, pues nosotras también nos hemos visto confrontadas, creo que diariamente por los niños y las niñas, que es un escenario donde a nosotras también nos toca aprender constantemente ellos y ellas, pero que también hemos ganado cosas. Y esa incidencia no pasa solo en los colegios, por ejemplo, porque el niño y la niña le exija a su maestro o le exija a sus compañeros, sino que se reconozca él o ella con la importancia que tienen, porque hemos tenido casos, por ejemplo, de niños afro que no se sienten bien con su color de piel, ¿sí? Y que son constantemente vulnerados por su color de piel, pero que ahora logran asumirse, ¿sí? Que logran decir, sí, soy afro, soy negra y esto soy, y no por eso dejo de ser menos niña o menos persona, sino que efectivamente lo dicen con fuerza, ¿sí? Lo expresan con fuerza y ya asumen una postura sobre eso, ¿sí? Pero también creo que otra de las ganancias es que ellos han dejado de normalizar violencias constantes hacia ellos y ellas, ¿sí? Violencias como de violencia de género, cállate, sí, o el tema de silencio, o te vas, o quién te sale de la clase. Son los que son los mandaderos en la casa, o porque es el niño, entonces fue el que le tocó ir a comer de últimas, o al niño o a la niña no se le da pollo o carne porque es solamente para los adultos, o ese tipo de cosas que sabemos que se van normalizando porque es una práctica cotidiana, no de ahora, sino que viene de mucho tiempo atrás. Y que ellas y ellos han venido diciendo, bueno, ya no es tan normal que si en mi casa preparan la cena, un poco lo que nos pasó el año pasado con un chiquitín, no, pero es que a mí no me gusta lavar la loza, a mí no me gusta lavar la loza, pero si no lavo la loza me pega. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bueno, ¿y qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer entonces en vez de lavar la loza? No, yo tiendo las camas. Bueno, pues hablé con sus papás a ver qué. Y el niño logra abordar a sus papás y hablar con ellos y llegar a acuerdos y define que entonces listo, el chiquitín no lava la loza, él tiende las camas, ¿sí? Y que son cosas necesarias, ahí uno empieza a ver esas transformaciones de las que habla Mile. Sí, a mí también me gustaría agregar que en el marco de las exigencias institucionales, también el año pasado pues se logró hacer, también en ese marco del diplomado, una audiencia pública con las instituciones en donde los niños y las niñas pudieron expresar y dar cuenta y denunciar sus problemáticas en relación a las instituciones. Entonces se citaron a las instituciones, lo que fue Secretaría de Educación, Personería, Integración Social, ICBF, en donde pues fuera un escenario participativo y se pudieran expresar y escuchar las voces de los niños y las niñas. Entonces también fue un escenario no solamente no solamente político, quiero decir, sino ya más desde un marco de denuncia y de la incidencia que los niños y niñas ya empezaban a construir a partir también de todo ese recorrido que desde marzo pues ya se hacía con el diplomado. Sí, y esos mecanismos, digamos, que han permitido
en el marco de este proceso de formación, hacer entender tanto a los adultos como a los niños mismos que son sujetos activos, ¿sí? Que ellos también proponen, que ellos también construyen y que ellos también transforman, ¿sí? Y que también exigen, que, o sea, que pueden exigir, porque también era eso, pero es que somos niños, ¿quién nos escucha? No, pues es que somos niños y nos escuchan porque es que también tenemos derechos y sabemos que ustedes como institución nos tienen que responder, interpelando muy fuertemente, por ejemplo, a la policía, interpelando también de manera muy concreta aquí en Colombia o en Bogotá, una secretaría que es Integración Social con una línea que tiene de juventud y niñez, específicamente interpelando concretamente a la persona que fue de esa institución, exigiendo cosas, denunciando concretamente hechos específicos, claros, concretos, y diciendo, bueno, necesitamos soluciones. Bueno, me quedo con eso, se nos está acabando el tiempo. Creo que da para mucho más, realmente me entusiasma mucho. Si necesitan un uruguayo allá, por favor, me llaman. Para todos los que nos están viendo, este video va a quedar subido a partir de los siguientes días en nuestro canal de YouTube de La Lógica del Encuentro, lo pueden ir a buscar. También tenemos un blog que, bueno, después lo hablamos, pero invitamos a todos nuestros invitados a después poder escribir una columna si quieren. Así que bueno, nada más que agradecerles por este tiempo y seguro vamos a seguir hablando de esto. Probablemente el año que viene, en mayo voy a estar por allá por Colombia, así que ojalá nos podamos ver. Bueno, bienvenidos. Aquí nos vemos entonces. Bueno, gracias. Un abrazo. Chao. Chao. Un abrazo, Jenny. Te queremos, Chao, Jenny. Jenny.